Hola mis amigos, ¿cómo les va? Yo soy Tony y el día de hoy tocaré un tema de nostalgia. Estos temas que a mí me gusta comentarlos como si estuviéramos recordando nuestra pubertad. Si tienes más de 25 años, recordarás bien a bien la época antes del internet de alta velocidad, en el periodo entre los años desde que aparecen las consolas hasta el 2005, donde no pensábamos en jugar vía internet como se hace actualmente. Si bien la conexión en línea ya estaba presente en la vida cotidiana, los videojuegos todavía no saltaban de lleno a la red. Recordarán que el PlayStation 2 ya contaba con capacidad para ser conectado. Las computadoras ya podían hacer alarde de tener juegos con capacidad para conexión en línea. Sin embargo, y por la velocidad tan baja con la que contábamos, era difícil mantener una buena partida. Recuerdo que la única vez que se me ocurrió jugar Age of Empires 2 en línea fue una partida de aproximadamente 2 horas en 1 contra 1. Actualmente es difícil pensar en un juego multiplayer o que tenga un elemento de 2 o más jugadores y que no tenga un modo online, pero ¿cómo era antes del internet? Siendo estrictos, el primer multiplayer fue el Pong en 1972, el cual se basó en la forma del ping pong, donde ambos contrincantes se encontraban frente a frente con una barra donde rebotaba un cuadro que simulaba una pelota. Dependiendo de cómo fuera el golpe, inducía un vector intentando anotar la mayor cantidad de puntos. La forma del control que se creó para este fin era una perilla que al girarla movía la barra hacia arriba o hacia abajo. Seguramente algunos de ustedes llegaron a hacer un juego parecido usando QBasic o algún otro tipo de programa básico. Aunque hubo otros juegos, nos vamos a ir de lleno a finales de los 80s. Ya para este momento, el NES se mantenía como la consola líder en el mercado, mientras que el Atari y el Sega le seguían. Los juegos que consideraban 2 jugadores se centraban en un modo que como le conocíamos vida y vida, que es cuando al morir aparecía otro personaje o un personaje secundario como en el Super Mario Bros., donde al elegir el modo de 2 jugadores esperábamos con ansia la muerte de nuestro compañero para poder jugar. Era una especie de modo cooperativo ya que el progreso que teníamos era compartido, aunque cada uno con sus propias vidas. Otro modo de juego era como el del juego Contra, donde era un cooperativo para 2 jugadores en una misma pantalla. Cada uno realizaba su propia acción, pero la pantalla no podía ser independiente. En el mundo del arcade o las maquinitas como las conocemos en México, nos encontramos con variantes de todo tipo, ya sea que el jugador 2 empezaba después del jugador 1 o que fuera una misma pantalla con ambos jugadores, por lo que de esta forma aparecieron muchas versiones de juegos parecidos, incluso eran muchos casos reskins, pero no le dábamos importancia. Ya de lleno, en los 90s, empiezan nuevas formas de multiplayer, por eso hablaremos ahora de la siguiente generación que representa el Super Nintendo. Para cuando sale la poderosa consola de 16 bits, podemos divisar una serie de juegos nuevos que abren el espectro del multiplayer, como los de peleas, donde se plantea la base con Street Fighter y que prácticamente ha sido el estándar en la forma de los videojuegos de esta clase. Por otro lado, también empiezan los juegos con split screen o pantalla dividida, donde el jugador 1 se veía en la pantalla superior y el 2 en la pantalla inferior. Representante de esta forma de jugar son los juegos de carreras como Mario Kart, Top Gear, F-Zero y Stunt Race. O también entregas como Star Fox 2, que como proyecto consideraba la pantalla doble para el modo de 2 jugadores. En la parte de PC aparecían varios títulos que abrieron las posibilidades para el multijugador, como las entregas Exen, Duke Nukem, Doom, donde se podía utilizar el mismo teclado para ambos jugadores, un poco incómodo pero funcionaba. Estos abuelos de los actuales shooters implementaron las bases de lo que conocemos ahora. Dentro de la misma línea de las computadoras, también se implementan las partidas en LAN. Esto era que podíamos conectar varias computadoras en una red local por cable y realmente era asombroso ver las partidas así. Actualmente todavía podemos ver juegos que tienen esa modalidad, incluso el Nintendo Switch considera la conexión de esta forma. La principal problemática a finales de los 90s era cargar con toda la PC para una reunión de esta clase y además requería de conocimientos para establecer una conexión de red local, lo cual a mi edad de 9 años sí era difícil de pensar. Pero bueno, hasta aquí tenemos las bases del multiplayer. Tenemos ya también las bases de los juegos actuales como shooters, peleas y deportes, los cuales son los mayores exponentes de las partidas online, pero es la siguiente generación la que se encargó de pulir estos géneros. Tanto el Nintendo 64 y el PlayStation nos entregaron una gran cantidad de juegos que nos dejaron maravillados, y además de los géneros populares, nos entregaron subgéneros nuevos igualmente entretenidos.
Se abrió la posibilidad de jugar con 4 controles en vez de 2, aunque el PlayStation requirió de un adaptador. De los principales exponentes está Mario Party, Pokémon Stadium, GoldenEye 64 y su evolución a Perfect Dark, Turok, Mario Kart 64, International Superstar Soccer, Killer Instinct, Mortal Kombat, Star Fox 64, Star Wars Episode 1 Racer y en PlayStation, juegos como Dragon Ball GT Final Bout, Soul Blade, Tekken, shooters como Medal of Honor y El Mundo No Basta, entregas de Star Wars como el Episodio 1 y Demolition, Dance Dance Revolution, King of Fighters, Tony Hawk Pro Skater y bastantes otros. Si fuera por mí, el listado sería kilométrico. Si se dan cuenta, muchas entregas son la evolución de la generación anterior y se pulieron una serie de parámetros como el apuntado, la velocidad de giro, la proyección en 2 dimensiones y mejoraron la ambientación a la tercera dimensión. Se añadió el handicap o boost con algunos personajes, lo que hacía que el juego tuviera más variabilidad y que actualmente vemos en cada videojuego, pero ya lo asumimos. A la par en esta generación, el Game Boy era el rey de las pequeñas consolas, pero no existía un catálogo importante de títulos para jugar en multiplayer. Los que todavía tienen un Game Boy tabique recordarán el puerto en el que se conectaba el cable Link, un cable que iba de consola a consola y que Pokémon tuvo a bien explotar. La única forma de intercambiar a nuestras bestias de bolsillo era de esta manera. Posteriormente en los Game Boy Color se incluía además del cable Link un puerto infrarrojo que nunca sirvió realmente. Si hubo alguien a quien le funcionó, por favor que nos deje su comentario y cómo le hizo para ver si en algún momento podemos intentar una conexión así. En el terreno de los arcade comenzaron los fabulosos multiplayers con pistolas como Time Crisis, Jurassic Park y Terminator. Continuaron con los juegos de peleas prácticamente iguales a los de la misma época, solo que la forma de jugar era más práctica, ya que el ser un joystick y botones más grandes permitían una mayor comodidad al momento de realizar combos. En general, la pantalla era la misma para ambos jugadores y posteriormente se llegaron a producir arcades más sofisticados con 2 pantallas independientes, mejorando la experiencia e individualizando las acciones de cada participante. Igualmente, las PCs ya nos presentaban una serie de juegos que mejoraron la experiencia de LAN, pero más centrados en la parte de estrategia, y aquí es donde aparecen juegos como StarCraft y Age of Empires, Command & Conquer y shooters como Counter-Strike, y uno de los mayores multiplayers en la historia, Unreal Tournament. Las partidas en LAN eran la maravilla y de hecho se hacían torneos con estos juegos. La cantidad de entregas en esta época nos daría una lista interminable de títulos por mencionar. Incluso ya para este momento había juegos que de consolas saltaban a PC o viceversa. En la siguiente generación de consolas y PC ya nos permitían tener un grado de juego cooperativo significativo y que mejoraba la experiencia. Esta última generación no online que, aunque ya tenían la conexión a internet, no era lo habitual y difícilmente nos conectábamos a jugar en línea, ya que la velocidad era bastante lenta y no nos daba una calidad decente. Eso sí, permitía jugar de una forma más cómoda, ya que la resolución de los videojuegos mejoró bastante y ya no había que estar tan pegado al monitor para ver al oponente. Gracias a la mejoría en gráficos, se popularizaron rápidamente entregas que ya incluían el modo multijugador e incluso se centraron en esta forma, como Star Wars Battlefront, y hablo del clásico, no del actual. Aquí no voy a mencionar muchos títulos por la gran cantidad, pero en lo que respecta a los juegos de deportes, peleas y shooters, proliferaron hasta el punto en el que ya teníamos presentes títulos que aún hoy en día los tenemos cada año. Otro detalle importante es que para esta generación los controles ya tenían stick por default en las 3 consolas, por lo que abrió más las posibilidades a los desarrolladores que para la generación pasada sí tenían como limitantes. Y la nostalgia surge aquí. A nosotros nos tocó un momento en el que jugar con amigos o primos implicaba que podíamos llevar un control, la tarjeta de memoria o el mismo cartucho porque ahí teníamos una mejor partida guardada. Nos reuníamos 2 o más a jugar algún título y se hacían las retas, especialmente en juegos de peleas. Para jugar teníamos que vernos las caras y esconder nuestro control cuando se tiraba un penal en FIFA. No digo que ahora no se pueda, pero justamente ese extra de tener que ir a algún lado a jugar, creo yo que le dio un valor significativo a la generación que vivió esto. Porque no nada más era ir a jugar, era ir a gastar dinero en una tienda o abrir inmediatamente el videojuego y correrlo sin esperar instalaciones y actualizaciones. Muchos de nosotros hicimos amigos así o forjamos amistades que aún perduran. Otros recordarán amigos que hicieron en las maquinitas.
El encanto se extendía a cuando entre varios buscábamos la solución a un puzzle o gracias a un juego se nos pegaba una moda. Ahora es más difícil tener interacción con los demás, pero todo lo que giraba a jugar antes de la conexión a Internet nos dio a nuestra generación experiencias enormes. Y a ustedes que nos escuchan, ¿qué recuerdan de los años previos al Internet? ¿Qué recuerdan de los juegos de antaño? Déjenos sus comentarios y comentaremos al respecto. Yo soy Tony y espero que les haya gustado este vlog. Hasta la próxima. Si te gustó este video, dale like, sigue nuestras redes sociales y suscríbete.